Video. Excelente video, José Carlos. ¿Y quién mejor para hablarnos de la ciencia detrás de nuestro fabuloso Probio 3 más que nuestro querido doctor Carlos Lavarrer? El doctor Lavarrer es actualmente director científico y profesor en el California Medical Innovations Institute de San Diego, California. Tiene más de 35 años de experiencia, particularmente en enfermedades vasculares. El doctor ha publicado más de 160 artículos en revistas médicas como lo son en New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, entre otras. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y, por favor, adelante con su presentación para conocer más todo lo que hay detrás del probiótico 3 Plus. Adelante, doctor. Qué gusto es estar con todos ustedes una vez más en este día. Un día maravilloso, y les voy a decir por qué. Simplemente porque vamos a hablar de un tema que ustedes tienen en pantalla, el Probio 3 más con arándano rojo. ¡Qué maravilla de producto! ¿Y por qué enfatizamos este punto? Simplemente porque es la combinación perfecta para que nosotros tengamos una buena salud. Este compuesto, este producto, lo que hace es mantener no solo la salud del intestino, como lo vamos a considerar, sino el sistema inmune, la salud del cerebro y mucho, mucho más. El probio significa probiótico. Como lo oyeron, todos alrededor del mundo o la gran mayoría de las personas saben perfectamente lo que es un probiótico. Ahora lo vamos a considerar una vez más con ustedes. Este producto es poderosísimo. ¿Por qué? Porque tiene no uno, no dos, no tres, tiene 7 cepas probióticas de alta actividad que benefician a nuestros cuerpos. Tienen bacterias del tipo del Bifidobacterium y otras 2 de ellas y 5 más del grupo Lactobacillus. Estas bacterias son bacterias buenas, sí, son bacterias que necesitamos en nuestro intestino. Y lo vamos a ver en un poquito más en detalle. 3
más. ¿Cuál es el significado o el porqué de este probio que tiene el número 3 y el signo más? Son 3 los componentes principales. Número 1, el probiótico. Número 2, el prebiótico. Ya vamos a considerar qué significa o qué es un prebiótico. Y número 3, como lo ven aquí, el antioxidante, ese arándano rojo del cual hablamos al principio, es un antioxidante maravilloso y colabora con la función del glutatión en todas las células del cuerpo. ¡Qué maravilla! Cuando usted consume los precursores de ese glutatión, la cisteína, y le agrega a su dieta diaria este probio 3 más, no hace más que ayudar a mantener una salud buenísima en su totalidad en todo el cuerpo. El probio 3 más con arándano rojo tiene varias funciones. Una de ellas es mantener una buena salud del tubo digestivo. Y eso lo necesitamos. Evitamos dolores o calambres, diarrea, constipación, entre otras cosas. Qué bueno es tener una buena cantidad y calidad de bacterias buenas en nuestro intestino. Número 2, este probio 3 más agrega a nuestra salud inmunológica. Sí, señor, las bacterias ayudan a eso y el arándano rojo ayuda con nuestro sistema o nuestro sistema inmune. Una más, no se queda la salud en el tubo digestivo o en el sistema inmune, se beneficia ¿quién? Nuestro cerebro, ¿verdad que queremos siempre estar alertas, capaces de actuar de manera efectiva? Bueno, este producto con las bacterias maravillosas que contiene hace que eso sea posible. Y mucho, mucho, mucho más. ¿Qué queremos decir con eso? La ciencia y la investigación no hace más que agregar o descubrir cada día quizás una función nueva en beneficio de nuestra salud. El probio 3 más, como tienen aquí, Jimmy comparte esto claramente, el doctor Goodman, los humanos no podríamos sobrevivir si no fuera por las bacterias que viven en nuestros intestinos. ¿No es esto interesante? Si no tenemos esas bacterias asequibles en nuestro cuerpo, no podríamos simplemente vivir. Como no podemos, por supuesto, vivir sin glutatión en nuestros cuerpos, el cual es esencial para la vida.
Aquí tienen bacterias y hay muchas. En verdad, el número de bacterias que tenemos en nuestro intestino se puede comparar a la población humana de todo el planeta. ¿Se pueden imaginar eso? Es incalculable el número de bacterias que tenemos en nuestros intestinos. En realidad, hay 100 billones de bacterias o 100.000 millones de bacterias que tenemos en ese intestino. Es una maravilla. Pero no nos asustemos. Esas bacterias son en su mayoría, constantemente, bacterias buenas que nos benefician. Estos 100 billones de bacterias viven en el intestino y necesitan que las cuidemos, que así como tenemos actividad o actuamos a favor de nuestra salud en todos nuestros cuerpos, tenemos que cuidar la salud de estas buenas bacterias. ¿Por qué? Porque sin ellas no podríamos vivir. Estas son las bacterias de las que estamos hablando. Tienen una forma hermosa, basilar, muy lindo, muy bueno y dan la idea de que son bacterias buenas. Así lo son. Son bacterias que ayudan en la digestión, como hablamos un poco anteriormente. Hacen que nuestra lactosa, que las sustancias o comidas que comamos cada día se metabolicen, se preparen de tal manera que las podamos usar adecuadamente. Ayudan además con nuestra función inmunitaria de defensa. Nuestros cuerpos se benefician al tener esas bacterias buenas en el intestino. Luchan contra las infecciones, así es, bacterias malas que nos pueden invadir constantemente son neutralizadas o pierden la batalla cuando la salud de nuestras bacterias buenas es óptima. Recuerden, para mantener una buena salud tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, incluyendo a nuestras bacterias intestinales. Y como si esto fuera poco, el que se beneficia en gran manera es nuestro cerebro. La salud del cerebro también está relacionada al número de bacterias y a la calidad de esas bacterias en nuestro intestino. Aquí ven algo que no luce tan bonito como las bacterias que les he mostrado en los diapositivos o las figuras anteriores. Estas son bacterias malas. Las bacterias malas tratan constantemente de invadir y dominar y sobrepasar las bacterias buenas en el intestino. Sí, fíjense, las bacterias malas amenazan constantemente a las bacterias buenas. Afectan la digestión si están tratando de dominar en el intestino, causando
calambres intestinales o dolores abdominales, causando diarrea, constipación y otro tipo de síntomas. Como si esto fuera poco, las bacterias malas provocan enfermedades, enfermedades en el intestino y también en el resto del cuerpo. Lo que queremos hacer es evitar que estas bacterias ganen. Ahora, cada vez que estamos expuestos al medio ambiente y a las personas, tratamos como esta muchacha de descansar, de estar tranquilos, de mantener la salud del cuerpo en general y de las bacterias buenas en particular. Pero hay factores que nos afectan a diario y cambian ese balance normal. En general, el 85% de nuestras bacterias son bacterias buenas y alrededor de un 15% siempre hay en existencia esas bacterias malas. Como hay células malas en la piel, hay células malas muchas veces en la médula ósea, en el riñón, en el hígado, pero el cuerpo trata de mantenerlas al mínimo o eliminarlas cuando, por ejemplo, células cancerosas aparecen. Entonces, fíjense qué afecta este equilibrio. El estrés. El estrés hace que las bacterias malas empiecen a dominar. Cuando estamos nerviosos, las bacterias buenas sufren y las malas se regocijan. Cuando estamos enfermos, las bacterias malas siguen aumentando, aumentan a un 25% contra un 75% de las buenas. Cuando agregamos a esto una infección bacteriana, viral, lo que hacemos es que aumenten aún más las malas a un 30%. Cuando consumimos antibióticos, lo que hacemos es matar al mismo tiempo las bacterias buenas y permitir que bacterias malas proliferen. Qué malo, ¿verdad? Los antibióticos, por un lado, nos benefician, pero por el otro nos afectan. En realidad, el que toma muchos antibióticos puede desarrollar una enfermedad que se puede tornar bien grave en el intestino. Es una diarrea profusa, por lo que se conoce como Clostridium difficile. Es una bacteria muy mala que hace que nos enfermemos y seriamente. Cuando, por ejemplo, tomamos medicamentos o nos entramos en contacto con toxinas, aún las malas aumentan más, llegando a un 40%. Y cuando tenemos una dieta inadecuada, deficiente, dieta de comidas rápidas, dieta en la cual no nos cuidamos como deberíamos, comiendo comidas saludables, ya se empieza a perder totalmente el equilibrio y pasan a dominar las bacterias malas. Eso hace que vivamos una vida no saludable.
qué feo es esto. No queremos que eso suceda, que las bacterias buenas, en lugar de ser las dominantes en la balanza, como vemos aquí, no queremos que las malas se vayan para arriba, dominando o sobrepasando a las bacterias buenas. ¿Y qué podemos hacer para evitar ese problema? Probióticos. Sí, el consumir probióticos hace que restauremos el control de las buenas bacterias en nuestro intestino. Y ese Probio 3 más con arándano rojo les está proveyendo esas bacterias buenas que usted necesita para restaurar la salud de su intestino y de su cuerpo en general. Vayamos un poco más en profundidad. Entendamos qué podemos hacer para ayudar que esas bacterias buenas vivan ellas mismas en buena salud. Aquí viene un término que ustedes probablemente no todos conozcan, pero que hoy sí lo van a saber claramente. Es el término prebióticos. ¿Qué es un prebiótico? ¿Qué es un prebiótico? Hasta ahora hablamos de los probióticos, esas bacterias buenas. ¿Qué es un prebiótico? ¿Cómo ayuda a ese probiótico a que tenga buena salud? Pues bien, el prebiótico es un alimento ideal para las bacterias buenas. Es fibras saludables mayormente que proveen el alimento para que esa bacteria buena se desarrolle, se mantenga bien vivas y en salud. Mejora el prebiótico el entorno del intestino local para que esas bacterias buenas puedan prosperar adecuadamente. Sí, aquí tienen un término con el cual hablo y discuto con muchas personas que me lo preguntan constantemente. Es el término simbiótico, simbiosis, simbiótico. Un término más que agregamos al probiótico, al prebiótico, es este término, simbiótico. ¿Qué es simbiótico? ¿Qué significa este término? Bien, este término simbiótico no es nada más y nada menos que el probiótico agregado al prebiótico. Cuando uno combina el probiótico y el prebiótico, no hace más que ayudar a la salud del cuerpo, proveyendo esa simbiosis necesaria entre alimento para la bacteria y las bacterias en sí mismas. Espero que me vayan entendiendo esto claramente, porque el propósito de esta charla es que entiendan que cuando tomamos un simbiótico, cuando tomamos un probiótico que contiene prebiótico, no hacemos más que agregar un producto que es más eficaz. Ejerce su poder de manera adecuada
y los beneficios son impresionantes. ¿Cuáles son en suma estos beneficios? Los probióticos tienen el beneficio de limpiar de manera natural el tracto intestinal, proveer una mayor absorción de vitaminas y minerales para mantener la salud del cuerpo en general, regular la función intestinal y evitar calambres, diarrea y estreñimiento. Además, ayuda a minimizar la intolerancia a la lactosa. Sí, estas bacterias que el Probio 3 más con arándano rojo tiene, son bacterias que ayudan a sobrellevar o mejorar la intolerancia a la lactosa. Ayudan además a prevenir la infección de las vías urinarias. ¡Qué maravilloso es tener o agregar un producto que realmente beneficia al cuerpo en general! Hablemos un poco de ciencia. Hablemos de la importancia de estos probióticos y cuántos trabajos científicos hay. En azul a la izquierda, ustedes pueden ver el número 18.676 artículos que había hace 2 años atrás. A la derecha, fíjense cuántos hay 2 años después. Más de 31.000 artículos. ¿Se imaginan lo que se está avanzando en este campo de la ciencia? Cuando agregamos digestión, de 442, hoy tenemos más de 8.000 artículos acerca de probióticos y digestión. Si a probióticos le agregamos estreñimiento, 560. Si al probiótico le agregamos el término diarrea en PubMed, siempre la Biblioteca Nacional de Medicina por excelencia, hay 2.500 artículos hoy día. Si a probióticos le agregamos el término inmunitario, fíjense, hay más del doble de las que había 2 años atrás, o casi prácticamente el doble, por decirlo así. Es increíble lo que se está investigando acerca del valor del probiótico y la salud del cuerpo en general. Cuando al término probiótico le agregamos urinario, tenemos más de 600 artículos hoy día. ¿Qué hay si agregamos a probióticos odontología, salud de la boca en general? De 343 hay 654 artículos hoy día. ¿Y cerebro? Miren, cerebro, de 480 tenemos casi 1.200 hoy. ¿Por qué enfatizo esto? Porque la salud del cerebro se relaciona y mucho con los probióticos, con las buenas bacterias que tenemos en nuestro intestino. Cuando agregamos humor, en inglés, nuestro mood, cómo nos sentimos. Casi 2.000 artículos hoy día de probióticos y nuestra actitud con la gente y las cosas alrededor nuestro. Si agregamos a probióticos depresión,
tenemos en lugar de 170 casi 500 artículos científicos hoy día que relacionan probióticos con depresión. ¿Qué hay acerca de cognición? Casi 400 artículos comparado con 50 2 años atrás. Una real maravilla. ¿Cuánto se está avanzando en conocimiento acerca de estos probióticos? Se escriben más y más y más artículos cada día. En suma, el ProBio 3+ con arándano rojo es un producto increíble. ¿Por qué? Porque ayuda con nuestra salud intestinal y digestiva, el sistema inmunológico, el estado de ánimo, que tengamos un estado de ánimo positivo, la salud oral o salud de la boca, la salud del tracto urinario. Y esta característica del simbiótico, probiótico más prebiótico, hace que la salud de las bacterias buenas sea la mejor. Provee 5.000 millones de bacterias vivas que pueden progresar en el intestino. Esos prebióticos le dan el alimento a esas bacterias y el extracto de arándano no hace más que como poderoso antioxidante nos beneficia además con nuestro sistema inmunológico. Una vez más, agradezco la posibilidad que tengo de estar con todos ustedes, querida audiencia, y nos vemos muy pronto. Gracias.